¿Qué tal a todos? Buenos días. Bienvenidos nuevamente a este viernes de webinar aquí desde Hopsa. Hoy vamos a tener un tema diferente, interesante: protección de superficies metálicas, anticorrosivos y recubrimientos alquídicos. Ya pude aprender a decir la palabra bien, me costaba trabajo, alquídico. Así que hoy, como siempre, viernes 26 de junio, desde la ciudad de Panamá, transmitiendo, como siempre, a ustedes que siempre están con nosotros. Poquito, cuestiones de orden, recuerden, Hopsa, somos 13 tiendas alrededor del país. Siempre hay un Hopsa cerca de usted, donde usted podrá encontrar en qué somos líderes y qué podrá encontrar con seguridad: techos, puertas, sistemas GPS, sistemas livianos de construcción, pero somos mucho más que eso. Tendrá inodoros, pintura, servicio de todo lo que es seguridad, cercas, material de PVC, también tenemos bastante. Entonces, entre muchas otras cosas, los invitamos a conocer ya sea la tienda de Hopsa más cercana, o usted puede meterse en la página web hopsa.com 24 horas al día y puede ver, comprar nuestros productos. Puede planificar ya sea que lo recojan en la tienda o que se lo envíen. Así que les invito a conocer nuestra nueva y renovada página en hopsa.com. Si quiere un contacto, hablar con alguien o chatear, por ejemplo, algo que es bastante cómodo también, para recibir asesoría a través de nuestro WhatsApp 6550 1921. Con gusto, nuestro call center está dispuesto a esperar su llamada y a atenderlos. Nuestros horarios, de 7:30, les corrido, hasta las 5 de la tarde en todas nuestras tiendas. En La Pulida estamos hasta las 6 p.m. Los sábados estamos hasta las 4 p.m., de 7:30 a 4 p.m. Así que para que tengamos un horario más extendido, donde podemos atenderlo de mejor manera. Nuestra página, perdón, el día de hoy con nuestro Zoom, siempre les recuerdo que amplifiquen la pantalla, agrándenla, háganle clic al simbolito de esa, agranda la pantalla para que puedan ver la presentación mejor. También, si estamos en un celular, acuéstenlo para que le aumente el tamaño de la pantalla y puedan ver mejor. La presentación va a estar durando unos 45 60 minutos y después de eso estamos haciendo sesión de preguntas y respuestas. Antes de pasar a otros datos, recordamos, como nosotros tenemos centro de pintura en todas nuestras tiendas. Podrán comprar de todas nuestras marcas. Hoy estamos representados, estarán conociendo productos de la marca Master. Y pueden consultar nuestros asesores en todas estas tiendas, pueden brindarle ayuda y asesoría en todo lo que quede, lo que vean en la presentación. Si tienen más dudas, con gusto los asesores podrán brindarles esa atención especial que necesiten. Si tienen preguntas, por favor no me las pongan en el chat, pónganlas en el área de preguntas y respuestas, de manera que al final a nosotros nos queda una manera más fácil de responderlas. No vamos a estar respondiendo preguntas del chat, más que nada para que lo tengan claro, da un poquito de cuestión de orden, ¿no? Hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a aprender sobre conceptos básicos de corrosión en metales. Esto es bastante interesante. Aprender sobre sistemas de pinturas para metal y tipos de ambientes corrosivos. También interesante. Aprender sobre aplicación y mantenimiento que debe realizarse sobre superficies metálicas como techos y verjas. Esto es interesante porque yo creo que uno entra en pánico. A veces ya tenemos las cosas puestas y viene el tema del mantenimiento, que se me daña, así que ahí pueden revisar. ¿Ok? Así que sin más ni nada, los dejo con el equipo de Máster. Hoy tenemos dos personajes muy interesantes de manera, dos personas que nos van a estar acompañando durante la presentación. Así que los dejo con Alejandro. Buenos días ante todo, espero que se encuentren muy bien hoy 10:04 de la mañana. eh, y le vamos a hablar un poco de pinturas acrílicas o de aceites y anticorrosivos. Bien, ¿qué es la corrosión? Es el deterioro de las sustancias, generalmente de un metal y de sus propiedades, debido a una reacción con su medio ambiente. Sabemos que el óxido, el metal, si está expuesto, se puede oxidar. Conceptos básicos sobre la corrosión en el metal: por lo general, los metales y ciertos metales cerámicos son más propensos a destruirse o desgastarse debido a la formación del óxido u otros componentes.
El ciclo de la vida de la corrosión. Bien, como sabemos, la corrosión o el metal se saca de la tierra y viene en óxido y ahí se va a una cantera, se calienta y se vuelve o una viga H, por lo menos así, o metales como el acero, demás. Entonces, y tenemos otros tipos de corrosión, como la localizada, la superficial, que eso lo vemos bastante en los techos de aquí de Panamá. Corrosión por picaduras. Ocurre en zonas específicas donde se producen picaduras profundas. Corrosión por cavidades. Ocurre en superficies bloqueadas a la exposición. Buen día. Mi nombre es Arturo Carrasco. Vamos a retomar el tema sobre el tema de la corrosión. Bueno, sabemos que nuestro país es un país que tiene muchos problemas, porque estamos cerca de dos costas, pues tenemos muchos problemas con las salitres, sobre todo, ¿no? Bueno, mira, los problemas con las corrosiones comienzan con el tema de los ánodos y los cátanos. Esto acá todo lo vamos a pasar un poquito por encima porque esto ya es un poquito más profundo y pues no somos metalúrgicos como tal, ni estamos en la industria de los metales. Pero el ánodo es parte del metal que se corroe y se disuelve en la parte de los electrolitos. Los electrolitos, bueno, sabemos que es el medio ambiente, la humedad, donde puede fluir los productos conductores, ¿no? El cátodo, que es parte del metal que se protege donde se consumen los electrones. Y las rutas del metal. Bien, sigamos. Bien, los componentes en un circuito de corrosión, pues la mayor parte de ellos componen de 3 a 4 elementos, múltiples ánodos y cátodos y las rutas metálicas, que es lo que nos provoca el tema de la oxidación o la corrosión. Son dos temas distintos. La oxidación es una cosa y la corrosión es otra, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí vemos algunos materiales, los cuales son más propensos a ser agredidos por la oxidación del medio ambiente. Ejemplo, los productos que son hechos a base de cobre, acero inoxidable, plata, oro o platino, pues son menos propensos a recibir esa agresividad con relación al óxido. En cambio, lo que es hierro fundido, el acero a carbono, el aluminio sin el magnesio, pues son metales que son más sensibles a lo que es la oxidación de los metales. Tenemos lo que es el material conductor, que es más que todo es el agua, y eso lo vemos pues en el medio ambiente, sobre todo en la humedad, que nosotros pues la percibimos de repente a veces con la temperatura de igual manera. Y esto pues, este tipo de productos lo que hace es que nos convierte el material, el acero, en óxido. Como se mencionaba Alejandro hace un momento, pues la tendencia del hierro es volver a sus orígenes, que es óxido extraído de la cantera, de la tierra. Ellos pasan luego a ser procesados, se convierten en múltiples líneas de hierro y acero, hierro al carbón, y eso pues obviamente cuando recibe la humedad y la luz solar, pues su tendencia es regresar a los orígenes, al óxido. Y por eso pues tenemos que buscar la forma de cómo proteger estos materiales para que eviten tener ese proceso de oxidación. Vemos aquí unos factores muy importantes que inciden también que están en el medio ambiente, pues que esos son las formas más sensibles a la corrosión. Ejemplo, la temperatura. Como toda reacción electroquímica, pues está en el medio ambiente por el tema de la temperatura más alta, más baja. Lo que es el oxígeno, pues obviamente nos ayuda, o bueno, no nos ayuda, afecta mucho al tema de la corrosión. La humedad, que pues parte también, como le mencionaba hace un momento, donde estos dos factores entren en contacto, pues obviamente lo que nos va a llevar es a oxidar las barras de acero o de metales. También lo que nos lleva mucho al tema de la corrosión, pues son los gases ácidos
que eso más que todo está muy cerca de lo que es área de industria. Las sales, he escuchado de que los productos cerca de playa o los aceros cerca de playa hay que protegerlos muy bien, porque bien tenemos el agua, el área con mucha salitre, mucha solubilidad, y esto pues obviamente nos ayuda o afecta mucho a la corrosión del metal. Los materiales menos propensos a sufrir agresividad con la corrosión son los productos que son galvanizados o galvánicos, ¿no? Esos materiales pues tienen un alto grado de protección. No es que no se van a oxidar, pueden haber factores donde ese tipo de productos pues sufran algún tema de agresividad con la oxidación. Vamos a la encuesta número uno, don Vamos Yacir. ¿Cómo no? Vamos a activar la encuesta número 1 y allí va. En la escala de serie galvánica, está difícil. Está dura. Está dura En la escala de serie galvánica, mientras más activo sea el material, A, se corroe con mayor facilidad. B, no se corroe. C, significa que la corrosión se manifiesta en todos los materiales por igual. Y D, significa que la corrosión se presenta en ausencia de oxígeno. Esto es interesante. Mencionamos brevemente. A ver, veo que hay bastantes personas respondiendo, o sea que la gente está bastante clara qué es lo que Eso quiere decir que prestan atención. está prestando atención, muy Eso importante. es importante, claro que sí. Exacto, vamos a darle unos 10 segundos más, la gente que lo está pensando, sí, la pregunta hay que pensarla un poquito las respuestas. Y 5 segundos más. Y un 3 2 1. Ok, les comparto los resultados. Tenemos el 54% de las personas ponen se corroe con mayor facilidad. Pero veo la respuesta bien repartida en el otro 50% de las personas. A ver, Arturo, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Sí, es correcto. Se corroen con mayor facilidad los productos que no están tan propensos a ser galvanizados, pues no tienen esa capa de aislante y pues lo que nos queda a la superficie con contacto de todos los organismos que están en el ambiente, pues nos lleva a la oxidación de los materiales. Y estos productos, pues sí, obviamente, pues se corren más fácil, lo que les mencionaba, ¿no? El acero, el hierro de carbón son aceros que tienen mayor tendencia a la corrosión. Así que la respuesta está correcta. Ok, perfecto. Muchas gracias. Continuamos. Ok, pasamos. Ok, ok, fine. Listo. Continuamos. Vamos, avanzamos. Bien, vamos a ver cómo podemos controlar el ambiente para que evitemos tener ese problema de la corrosión y la oxidación en nuestros materiales ferrosos, en este caso los aceros, pues. Alteración del ambiente, o sea, cambiar el medio ambiente para que esto, y eso no es solamente simplemente, no es que me voy a mudar, no haya lluvia, no haya mucha humedad, no, es cambiar el entorno del material. Selección de los materiales adecuados para inhibir o evitar el crecimiento del óxido, los inhibidores, que muchos de los anticorrosivos, todos los anticorrosivos pues vienen ya incluidos dentro de la película del anticorrosivo, el diseño que vayamos a utilizar, y esto influye mucho porque la tendencia en algunos casos es hacer algunas decoraciones muy marcadas y esos diseños pues en algunos casos nos pueden afectar pues a tener mayores grados de oxidación en algunos casos, ¿no? En los recubrimientos y protectores y la protección de los cátodos. Bien, protección catódica es lo que habíamos comenzado al principio. Eso, bueno, esto es más que todo llevar lo que son los materiales que tienen un tema van a estar sumergidos en aguas saladas, sobre todo los barcos, pues la mayoría de estos productos son curados para evitar realmente que tengan una corrosión muy rápida y tengan mayor extensión de vida. Los inhibidores, que son la parte donde se agrega de forma líquida o vapor sobre las tuberías, en los tanques, para que ellos pues tengan una mayor durabilidad de tiempo y no tengan tan fácil la oxidación. Materiales como los inoxidables o platinos, pues obviamente estos productos
la oxidación es casi mínima, salvo que usted tenga una lámina de acero inoxidable y esa lámina pues sea raspada, sea rasgada, en esa parte donde se raspó pues puede presentar algún punto de oxidación, aunque sea material de acero inoxidable, que el material inoxidable pues es material prácticamente para toda la vida. Y la atención al medio ambiente utilizando pues algún tipo de modificadores de condiciones de ambiente, ¿no? De humedad y de temperatura. Eso es lo que hablábamos hace un momento sobre cambiar o alterar el medio ambiente, sobre todo en este tipo de equipos o de aparatos. Lo que les mencionaba hace un momentito, el diseño. Vemos la imagen donde está picado esa barra o ese tubo cuadrado, lo que en algunos casos muchos llamábamos en algún tiempo los colochos o los diseños de las verjas. Bueno, esas partes ahí es muy difícil en algunos casos llegar con la pintura, el anticorrosivo, y pues por ahí comienza sobre todo el tema de la corrosión. ¿Por qué? Porque al tener que adherir dos metales, tengo que utilizar un punto de soldadura. El punto de soldadura me quema el metal y me deja el acero expuesto. Por eso hay que cubrir muy bien todas esas áreas para evitar que comience a propagarse ese cáncer que es el óxido. Entonces, si vemos la imagen acá en los puntos de soldadura, cuando ya existe una corrosión interna, donde hay remaches, donde hay pernos, muchas veces no quedan totalmente unidas la superficie y solamente están pegadas, pero por ahí va a haber algún tipo de hendidura, se filtra la humedad, filtra agua, comienza a recibir la luz solar y comienzan esos puntos de soldadura luego entonces a presentarse. Hay que evaluar muy bien lo que son las pendientes de los techos, hay que ver muy bien lo que son la acumulación de agua, evitar los diseños muy difíciles y complicados donde por lo menos la brocha no pueda llegar. Pues ese tipo de diseño hay que ver cómo se maneja o tener las herramientas adecuadas, en este caso brocha, para poder llegar a los puntos más lejanos. En algunos casos la persona dice, pero es que yo lo pinto con spray o con aerosol. No totalmente van a llegar hasta el fondo porque no pueden quedar en una forma muy superficial. En este caso se recomienda utilizar siempre los anticorrosivos o los primarios con brocha en ese tipo de lugares para que puedan pues ponerla como debe ser y evitar no nos quede un área se quede cubierta. Vamos a ver los sistemas de pintura. Miren, tenemos aquí lo que hablábamos de hierro o acero, lo que son ferrosos. Estos productos pues tienen mayor incidencia o tienen mayor eh, anclaje a lo que es la oxidación. ¿Por qué? Porque ellos no son totalmente lisos. Tenemos los materiales no ferrosos, que es el acero galvanizado, el aluminio y el acero inoxidable. Pues estos productos, estos materiales, pues su tendencia a la oxidación es casi nula. ¿Que se pueden oxidar? Sí. ¿Que se pueden degradar con el paso del tiempo? Sí. Pero son de muy larga vida, o sea, tienen una gran utilidad. Claro, sus costos varían, definitivamente, son un poco más costosos, pero definitivamente, pues, tiene mejor rentabilidad en cuanto al tiempo se refiere. Bien, proceso del tema de la preparación de la superficie, vemos acá a la mano izquierda que hay que preparar la superficie. ¿Qué es eso? Que yo tengo que limpiar el óxido que quede superficial sobre las láminas o las piezas de acero. Ahora bien, hay una parte bien interesante, como le comentaba. La oxidación es lo que se nos crea una capa superficial del metal. Ya cuando hablamos de la corrosión, ya porque ha profundizado en una gran parte del material o del acero o del material ferroso, y pues comienza a comérselo, en algunos casos lo que llamamos cáncer. Entonces, si vemos la imagen, tenemos que hacer la preparación de la superficie, que es limpiarla, puede ser con herramienta mecánica o manual, aplicar el anticorrosivo o el primario y luego aplicar la mano de esmalte o de acabado. Es importante mencionar que los esmaltes o la pintura de acabado se debe aplicar siempre a dos manos. Nunca se va a aplicar una mano. ¿Por qué? Porque tenemos que darle el espesor a la película para que pueda soportar la luz solar y los rayos ultravioleta, que pues es la gran forma que degrada los materiales, sobre todo los rayos ultravioleta. Entonces, esto hay que protegerlo realmente con la pintura para encapsular el metal y pues que obviamente no tenga contacto con la luz, con la humedad, con el smog, el polvo, para evitar que entonces esa corrosión
comience a salir o a presentarse. Bien, esta parte es bien interesante porque en el mercado tenemos los productos que llamamos minio, minio rojo y minio gris. El término minio viene del plomo rojo que se utilizaba hace mucho tiempo atrás. Eh, disculpa, Yacir, esto, ¿qué significa que se está haciendo la imagen aquí en la pantalla? Necesito, disculpa. Ahora Ahora no. no. Ok, perfecto, seguimos. Disculpa. Son errores. Esto es en vivo y se nos van a presentar algunos detalles. La tecnología es así. Así que bueno, ya lo resolvimos. Bien, seguimos. Les comentaba que el plomo rojo es lo que se utilizaba en los tiempos antiguos para preparar precisamente los anticorrosivos, los minios rojos, que antes eran de color naranja fuerte o de color rojo. Bien, hoy por hoy, pues ya ese producto no se utiliza en base a plomo, porque sabemos que el producto pues, es muy tóxico y pues tenía problemas de cancerígenos. Entonces, ahora estos materiales se preparan con productos sintéticos. Lo que nos quedó fue el nombre como minio rojo y minio gris. Perdón, que para sus efectos el producto pues sí tiene los inhibidores de óxido para evitar ese crecimiento. Pero ya no utilizan plomo. De hecho, los productos están libres de productos con plomo. O sea que son totalmente manejables, no son agresivos al cuerpo humano. Claro que no hay que hacer bebérselo ni ponérselo encima. Pero sí, son productos que se pueden utilizar perfectamente bien y no tienen problemas adversos con ningún tipo de enfermedad. Es bueno mencionarlo. Pero el nombre minio rojo no quedó a razón del plomo rojo que se utilizaba en aquella época. Y que bueno, y que aquí hay una leyenda donde nos dice que ese producto fue extraído de un río en Europa que se llamaba Minium. Y de ahí surge entonces la palabra Minio, porque se extraía del río Minio, que hoy por hoy se conoce como el río Miño. Y sí existe, lo busqué en internet y sí está ahí. Seguimos. Bien, interesante. El minio rojo también tenemos, bueno, lo llamamos base o primer. Ahí está libre de plomo, ya no contienen plomo los productos y nosotros también tenemos pues productos que son anticorrosivos base agua. Hoy por hoy pues esto ha sido un producto que ha surgido bastante nuevo y pues bastante amigable con el medio ambiente. ¿Dónde se utiliza? El repintado de techo, en verjas, serpentinas, alambre, en todas partes donde usted vea que tiene algún tipo de material ferroso o de metales. Estos productos pues, son adecuados. ¿Y cómo se aplican? Se aplican siempre a una primera capa, a una primera mano de producto para poder encapsular los metales. Recordemos que la intención, lo que se busca con los anticorrosivos y con las pinturas de acabado es encapsular o cerrar o proteger los metales para que no tengan contacto con la humedad y la luz solar, que es ahí donde aparecen entonces los puntos de oxidación. Hemos escuchado temas como alguna persona dice, no, el anticorrosivo no me funcionó. En primer punto, el anticorrosivo jamás debe quedar expuesto, debe ser cubierto por una película de pintura alquídica o incluso si los anticorrosivos lo permiten, que los nuestros sí, lo pueden pintar con pintura acrílica de igual manera y son aceptables, son compatibles. Lo que tenemos que hacer es aislar el metal de esos dos componentes principalmente para evitar el crecimiento de la oxidación. Oh, pasé. Bien. Aquí tenemos la pintura, vamos un poquito para atrás. Correcto, aquí tenemos una pintura que es el True Prime, es un producto a base, pintura, es acrílico, pero es un anticorrosivo y es un primario. Es lo primero que se pone para lo que es más, pues se puede aplicar directamente al material galvanizado, al aluminio y al metal directo, al metal ferroso. ¿Qué ventaja tiene este producto? Bueno, que los materiales galvanizados pues difícilmente aceptan cualquier tipo de pintura. Tal vez algunos de los que están presentes haya tratado de pintar algún material galvanizado, en este caso hablemos de fascias, carriolas, con un anticorrosivo per se, y pues notan que le patina mucho, tiene poco anclaje, es precisamente por eso, porque el material galvanizado, al no tener poros, pues es muy difícil que haya adherencia. El True Prime es un material que está diseñado para aplicarse de hecho, sobre este material que es totalmente liso.
nos va a proteger contra la corrosión y posterior a él se puede aplicar pintura, ya sea base agua o base alquídica, que base alquídica es base aceite, ¿no? Y también es libre de plomo, obviamente, ¿no? Es base agua. Y se aplica directamente, no necesitamos un primario porque ya él es un primer, ya él es un primario, él es un anticorrosivo como tal. Acá tenemos ya las pinturas de acabado que son de alto brillo, hay brillo y en algunos casos hay algunas que son mate. Estas son pinturas que ya vienen posterior al anticorrosivo. Se puede aplicar en cualquier parte donde ya tenga el anticorrosivo aplicado, pues el anticorrosivo va a ser el punto de anclaje para entonces poder que la pintura tenga su cubrimiento correcto. Nosotros tenemos estos productos, el Metal War, que ya vienen en colores de línea, blanco, negro y gris. Pero de igual manera tenemos una línea similar que se puede preparar al color que usted escoja. Lo podemos hacer a gusto, le escoge nuestra paleta de colores y el producto se le prepara con todo gusto y es un material alquídico y se puede, y ya esa sería la capa final luego que se aplica el anticorrosivo. Tenemos este que es el versátil, que es un anticorrosivo, también es base agua y es acabado. Podemos decir que es un producto básicamente dos en uno, aunque usted lo puede aplicar en concreto, lo puede aplicar en madera y lo puede aplicar en metal. Este producto a tener la especialidad que ya tiene incluido inhibidor de óxido. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo puedo aplicar directamente al metal sin utilizar un anticorrosivo. Oye, pero si me estás diciendo que tengo que usar primer, que tengo que usar un anticorrosivo, sí. Si usted tiene un acero o una hierro que está bastante nuevo, usted lo acabó de comprar, lo acabó de hacer, puede aplicar después que se limpie, se le quite todas las partículas de polvo, de tierra, de grasa que pueda tener esa varilla o ese tubo de acero, puede aplicarlo directamente. Sí, lo puede aplicar porque ya él tiene las propiedades adecuadas para aplicarlo directamente al metal. Es un 2 en uno, como le comentaba. Entonces tiene esas propiedades que puede y lo podemos entintar de igual manera al color de su preferencia. Que yo recomiendo para tener un mejor resultado que este producto, si lo quieren entintar, puede ser de colores intermedios a colores pasteles. Si vamos a utilizar un color oscuro, ahí sí deberíamos utilizar un primario o un anticorrosivo porque ya los factores van a ser alterados un poco de la pintura por la carga de tinte que le vamos a echar. Adicional es un producto que es de bajo VOC, o sea que es bajo contenido volátiles orgánicos, o sea es de bajo olor. Y lo que indica que lo puede aplicar una parte interna incluso de la residencia si es el caso y no va a tener ningún tipo de afectación. También soporta los rayos ultravioleta. Eso es mucho decir. Reitero, es base agua, que es amigable. Sus herramientas no necesitan ningún tipo de solvente para poder limpiarla, pues con agua la puede limpiar. Mira, que tenemos otros que le comentaba que son de secado rápido. Este producto en 15 minutos ya está seco. O sea que no vamos a tener ese problema de que tengo que poner pintura fresca, se me manchó las personas. No, totalmente. Usted aplicó la pintura y en 15 minutos el producto ya está totalmente seco. Se recomienda siempre dar dos manos de pintura de acabado, no solamente una sola mano. ¿Por qué? Reitero, hago énfasis en esto porque hemos notado, hemos encontrado en el mercado que las personas aplican el producto y como ya le quedó bonito, se ve muy bien, no es necesario la segunda mano. Pero al poco tiempo, llámese 7, 8 o un año, comienzan a haber degradaciones en la pigmentación de color de la pintura y la misma degradación de la pintura en sí. ¿Por qué? Porque no le di el espesor que ella está diseñada o necesita para poder soportar nuestro clima. Sol, lluvia, y nuestro sol aquí es bastante fuerte. Entonces, pues tenemos que darle la protección necesaria para que usted pueda tener el rendimiento y el resultado final, porque usted hizo una inversión y usted quiere sacarle el mejor resultado. Esto lo puede usar en cualquier parte, centros comerciales, en tuberías, maquinaria, gimnasio, escuela, en cualquier tipo de estructura de metal, sin ningún problema.
Me preguntará, ¿y lo puedo aplicar en concreto? Sí, también lo puedo aplicar en concreto de igual manera. No hay ningún tipo de problema. Solo que este producto pues tiene un alto brillo. Y pues en algunos casos hay personas que el alto brillo pues choca. Adicional, que todo producto que tenga alto brillo, lo que sí le va a sacar es todas las imperfecciones de una superficie. Por eso que usted ve que normalmente se pintan las casas, los proyectos en muchos lugares con pinturas mate, porque la pintura mate pues nos disimula el temita de las imperfecciones que pueden ser en la superficie. Pero el producto de primera línea, de primera calidad. Y además, un punto interesante, a pesar de que este producto es un producto de acabado ya, ellos resisten la corrosión de igual manera. Abajo capacidad, pero sí, pero lo resiste. Esta otra imagen similar a lo que vimos hace un momento, pero aquí hablamos de los anticorrosivos que son dos en uno, como lo que mencionaba el versátil de nuestra línea. Si ustedes se dan cuenta, en la primera línea vemos que viene el metal, viene la preparación corrosiva, viene el anticorrosivo o primario y luego viene el acabado o esmalte. En la segunda imagen vemos que está el metal, la preparación de la superficie, que esa no puede faltar porque yo tengo que acondicionar toda el área para que me quede óptima para recibir ese primer o ese anticorrosivo. Porque si yo dejo partícula de polvo o pintura suelta, pues yo no voy a tener un anclaje adecuado a la superficie. Posteriormente se me va a levantar, se me va a quebrar y voy a decir el producto no me funcionó. Pero no es así. Fue que no hice el procedimiento. Todos los trabajos de pintura o de para eliminar corrosión es un sistema. El sistema es la preparación de la superficie, viene lo que es el anticorrosivo o el esmalte o el primario y luego entonces la pintura de acabado. Y vamos a la segunda imagen que está acá, que dice metal, preparación en superficie, anticorrosivo o primario más acabado o esmalte, que en este caso pues son lo que llamamos los dos en uno, que ya simplemente me ahorro un paso. Pero no quiere decir que voy a dejar de darle las dos manos que necesito darle. Siempre hay que darle dos manos de acabado. Siempre. Eso no lo pueden omitir. Vamos a la encuesta número 2, don Yacir. Vamos activándola. Ok, pregunta. ¿Qué función cumple el anticorrosivo o primario? Decorar la superficie, reducir el brillo del esmalte, proteger al metal del contacto con oxígeno y agua. Y la opción 4, secar más rápido que la pintura. Repito un poquito. Opción 1, decorar la superficie. Opción 2, reducir el brillo del esmalte. Opción 3, proteger al metal del contacto con oxígeno y agua. Y por último, opción 4, secar más rápido la pintura. Bastante gente respondiendo. Vamos a darle como unos 10 segundos más. Creo que la gente está bastante clara cuál es el resultado. Iba a ser casi unánime. Sí, 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 sí. 6 segundos más. No, no hay mucho que discutir. Y 3, 2, 1 y cerramos la votación. ¿Ok? La opción escogida por 99.9% de la gente es Exacto. proteger al metal del contacto con oxígeno y agua. Eso es. ¿Están todos equivocados? No, no, Ah, ok, totalmente ok. cierto. Había un programa que se decía eso. Totalmente cierto. Exacto. Sí, sí, es totalmente cierto, es realidad, porque lo que busca realmente el primario o el anticorrosivo es eso, proteger la superficie de ese contacto primario con la humedad y con el oxígeno, que es lo que promueve a que comience a salir esa primera línea de oxidación y si me descuido me va a llegar entonces a la corrosión. Primero el paso es la oxidación, que es superficial, la primera capita del metal, y si eso se me queda allí por mucho tiempo, comienza a picarme el metal hasta que lo corroe. Y entonces, pues obviamente comenzamos a tener pérdida de material, que en algunos casos lo que hay que hacer es hasta cortar y suplantar la pieza. Ah, Pero cuando es oxidación, pues la podemos limpiar con herramientas mecánicas o manuales y aplicarle el anticorrosivo o primario. Así que la respuesta está perfecta. ok, Ok, perfecto. Sigamos. seguimos. ¿Cómo escoger el anticorrosivo adecuado? Oh, me pasé.
Bien, tenemos varios elementos bien importantes con el tema de la corrosión. Nosotros lo tenemos por lo menos como ambiente C1, C2 hasta el C5. Eso va a ver mucho con los temas de las áreas o los lugares donde esté el material, en este caso los metales aplicados, ¿no? Tenemos lo que es la sección de la parte, la C1, que es una corrosión bastante baja. Es cuando está en interiores, dentro de la residencia, dentro de las oficinas o de los proyectos, pues esa sección, como ahí tiene pues muy poco contacto con la luz solar y la humedad, pues los materiales pues no tienden a oxidarse. Tenemos trabaja, que también hablamos de interiores, como en condensación, cuando es gimnasio, en bodegas. Luego pasamos a la media, que es interiores, en cuartos de producción de alta humedad, como plantas de alimentos, en fin, y así nos vamos hasta la quinta opción, que ya es cuando tenemos una interacción con directa en lugares muy agresivos de fábrica, en exteriores, donde de repente no lo hemos cubierto, pues esto nos lleva a un grado de deterioro del material, ¿no? Y vemos que ellos, según ese área donde estén ubicados, pues asimismo el material o los metales comienzan a perder los miligramos o los gramos de espesor por metro cuadrado por cada cierto tiempo. O sea, eso es lo que nos indica que si el material lo dejamos mucho tiempo expuesto, comienza a perder su capacidad de grosor. ¿Han escuchado? No, yo compré una barra de acero calibre 26. Ok, eso tiene un espesor. Si ese material se comienza a corroer, luego de cierto tiempo ya, pues el material ya no tiene ni siquiera un 10% del producto y ya el material ya no tiene la misma firmeza. Y ese material, entonces hay que cortarlo y suplantarlo por un material nuevo. Que cuando el material tiene 10% nada más, perdón, 1 o 2% de pérdida, pues simplemente con una lijita anticorrosivo esmalte, el producto puede seguir funcionando, el metal en este caso. Mire, esto es bien importante si nosotros no aplicamos los primarios que son fórmulas anticorrosivas de gran resistencia. Porque lo contrario, si compramos un anticorrosivo, que hay mucho en el mercado, de muchas líneas, muchas marcas, muchos de ellos son buenos, definitivamente que sí, pues entonces vamos a tener una inversión de productos que no son realmente anticorrosivos como tal. No nos detienen el paso de la humedad ni el oxígeno. Entonces lo que termina pasando es que el material en sí se me termina corroyendo porque no utilicé el material adecuado. Entonces, siempre hay que buscar que el producto diga como tal que es anticorrosivo y que tiene inhibidores de óxido. Porque lo contrario, pues compramos posiblemente un esmalte que no esté diseñado para la protección del metal en sí como debe ser. Ya tenemos las escalas, tenemos los Minius, tenemos los esmaltes y tenemos los dos en uno, lo que hemos mencionado. Los Minius o los anticorrosivos siempre van a ser la primera línea que se tiene que poner sobre el metal. Los esmaltes, que son la segunda capa o las dos capas posteriores, y tenemos los dos en uno que no hacen el papel de los dos primarios. Y nosotros tenemos de esos dos en uno en base a agua que también son bien amigables con el ambiente y de igual manera con el usuario. Seleccionar los anticorrosivos según el ambiente de la corrosión, eso también es muy importante, ¿no? Los ambientes livianos, hablamos de áreas comerciales o residenciales, pues bases alquídicas o bases acrílicas, base agua no funcionan perfectamente para estos tres tipos de secciones, cuando ya son tipos residenciales, ¿no? No hay ningún problema con ese tipo de anticorrosivo. En áreas ya un poquito más agresivas, hablamos en fábrica, pues también podemos utilizar los alquídicos y los base agua, los epóxicos, base poliuretano, base de caucho de cloruro en este tipo de sección. Y si nos vamos a un ambiente un poco más agresivo, como el área industrial marina, llámese muelles, plataformas, barcos y demás, entonces ya si utilizamos otro tipo de anticorrosivo más agresivo y más resistente, como los epóxicos, los poliuretanos y los ricos en zinc. ¿Ha escuchado usted por ahí mucho un producto que se llama cromatos de zinc? Bueno, en muchos casos ese cromato de zinc se vende porque es un colorcito amarillo y muchas veces ese producto en sí realmente no es rico en zinc, que nos da una alta protección a la corrosión. Y bueno, se vende como cromato de zinc. ¿Que funcionan y son buenos? Sí, sí funcionan y son muy buenos también, pero tienen un uso específico.
Paso a paso la aplicación de la preparación de la superficie. Bien. En principio, esto es muy importante. O sea, los guantes, las mascarillas, lentes, los respiradores. ¿Por qué? Porque cuando estamos lijando estas partículas de metal, siempre vuelan algún tipo de esquirla, por ahí nos puede caer en los ojos, y pues conozco personas que han sufrido vaciado de la vista por esas esquirlas. Se pueden cortar las manos, esas pequeñitas estillas que se levantan, pues nos lastiman las manos, y es siempre importante utilizar estos equipos de seguridad, pero para protección propia. No es porque me creo mejor, simplemente me quiero proteger para hacer un trabajo de una forma más adecuada y más efectiva. ¿Por qué hay que preparar la superficie? Porque si yo no preparo la superficie, no estoy dejando un puente de adherencia para poder aplicar el anticorrosivo. Ejemplo, en láminas donde pueden tener humedad, donde pueden tener grasa, aunque yo le aplique el anticorrosivo, no va a tener el punto de anclaje, porque voy a tener esa película sobre la superficie que no me va a dar la adherencia. Superficies que son muy rugosas, puedo poder lijarlas y que me queden óptimas para recibir el material. Incluso podemos ver lugares en donde hay películas de pintura, o se están descascarillando, y en algunos casos, lo he podido observar, levantan un área muy pequeña donde se alcanza a ver, pero resulta ser que el resto de la película y la pintura, más hacia adelante, hacia arriba, a la derecha, donde se lo quieran ver, no es tan clara sobre la superficie. Se ve bien la pintura, pero no tiene adherencia sobre el sustrato, no tiene adherencia sobre el metal ya existente. Entonces hay que levantar toda la película de pintura vieja que exista para que esté óptimo a recibir entonces la película nueva. A veces incluso pintan sobre áreas oxidadas sin siquiera preparar la superficie. Son puntos muy importantes. La preparación de la superficie es un punto que sí o sí deben hacerlo. Aunque usted vea que el área está en óptimas condiciones, debe limpiarla, debe preparar la superficie. Aspecto clave de la evaluación de la superficie. Bien, hay contaminantes orgánicos, sales químicas que están en el ambiente, que a veces nosotros no percibimos, pero están puestas allí. Oxidación, que ya existe también en la pintura antigua. Defecto de la fabricación, viene a veces por fábrica, o por feridas de anclaje, por montajes que están hechos. Estos son factores que nos dan todo el escenario para tener que limpiar y arreglar la superficie, la preparación para que quede óptima a recibir el primario o el anticorrosivo, que es lo que nos va a dar el perfecto resultado al final de. Encuesta número 3, don Yacir. Vamos con la encuesta número 3. ¿Por qué es importante preparar la superficie previo a la aplicación de pinturas anticorrosivas? 1. Para promover la adhesión. 2. Para prevenir el desprendimiento de la pintura. 3. Para prevenir una oxidación prematura. Y 4. Todas las anteriores. Les repito, opción 1, para promover la adhesión. Opción 2, para prevenir el desprendimiento de la pintura. Opción 3, para prevenir una oxidación prematura. Opción 4, todas las anteriores. Ok, aprovecho la pausita para recordarles que las preguntas y respuestas colóquenlas en el botón de preguntas y respuestas, no en el chat. Así que vamos a darle unos 10 segundos más. Ya las personas están respondiendo. Hay una pequeña disyuntiva, pero en general, en la respuesta, pero en general la gente está de acuerdo con la respuesta. Yo Está creo que prestando voy a atención. tener que pararme e irme. Aquí veo que hay gente que sabe. Ok, vamos a terminar la votación. Le comparto los resultados. 92% puso todas las anteriores. A ver, cuéntame. Respuesta totalmente cierta. Sí, si yo no hago una preparación de la superficie, nada de lo anterior me va a funcionar. Todo se vaya a la porra. Vamos a perder realmente dinero y tiempo. Entonces, es muy importante siempre, lo que ustedes acaban de mencionar es la preparación de la superficie. Eso es sí o sí. Eso no hay forma de saltármelo. Ese es el procedimiento número uno, aparte de la inspección visual que siempre hay que hacer para ver las condiciones del sustrato, las condiciones del área, pues esa parte no la pueden obviar bajo ningún concepto.
que es la preparación de la superficie. Bien, salimos acá y Exacto, avanzamos. exacto. Continuamos. Ok, vamos al tema de la limpieza, que eso pues es sumamente importante, que es parte de la preparación de la superficie. Tiene que ver también con lo de la limpieza. Se realiza para eliminar los contaminantes orgánicos, que muchas veces, a veces nosotros no los percibimos, no los vemos, pero nosotros los seres humanos pues destilamos grasa de nuestro cuerpo. Nos tocamos nuestro cuerpo y normalmente nos agarramos a este tipo de piezas o de varillas de acero en las verjas, los marcos, las puertas, y toda esa grasa es transferida a esa sección. Cuando yo quiero aplicar entonces en la pintura o el anticorrosivo, no tengo ese punto de anclaje porque tengo grasa sobre la superficie. Por eso es que proceder y limpiarla. Y así pues estamos preparando esa superficie para que esté óptima. Luego entonces a ver qué más hay que hacerle a la superficie. Hay que quitarle todo lo que no sea parte de la superficie, o sea, grasa, material suelto, algún tipo de partícula, polvo, tornillos que estén flojos, todo eso hay que observarlo. Los detergentes que pueden utilizar, pues sí, para limpieza, thinner, desoxidantes, aguarrás, mineral spirit, que el mineral spirit es una especie de aguarrás. Son productos que se utilizan para limpieza, incluso también hay inhibidores de óxido en líquido que se le aplica muchas veces a la parte oxidada y eso le lleva el material a lo que llamamos en algunos casos el material blanco o el acero blanco, para que nos quede óptimo. Pero la limpieza también es un sí o sí. La limpieza manual, pues podemos ver el tipo de lija que podemos utilizar, las calidades, los calibres. Eso va a depender mucho también de la agresividad que esté el material a limpiar, en este caso el metal que necesiten, pero como le comentaban, puede ser herramientas manuales, cepillos, cinceles, lijas, espátulas, martillos, piquetas, lo que pueden usar, piqueta de soldador, para poder entonces limpiar. Ojo, siempre recordar utilizar guantes y utilizar lentes protectores transparentes, ¿no? Para poder proteger la vista. Son los métodos más convencionales, los que tenemos más fácil, si el material no es muy agresivo. Ya hay otro tipo de herramientas, pues vamos un poquito más adelante. Cuando ya necesitamos un material más agresivo, entonces podemos utilizar herramientas mecánicas, tal tipo de lijas. Reitero, por la numeración, pues serían las más recomendables, ¿no? Aquí está presente, ¿ve? Lo que son limpiezas mecánicas, ya con herramientas, hablamos de flexible, taladros, los discos de metal, de basto, de cerda, de alambre. Pues, todo este tipo de cepillos nos ayudan a limpiar la superficie y ven logrado de la limpieza según las normas, como le comentaba, al final vemos lo que llamamos el metal blanco, que es lo que realmente se requiere en muchos casos para poder tener una condición óptima para el tema de tratamiento de la corrosión, sería en ese aspecto, llegar a ese punto, al metal blanco. En algunos casos, el material que no está tan oxidado, pues no es necesario llegar a ese punto. Incluso hay otro tipo de limpieza que es con desbaste a punta de presión de arena, pues eso también es una forma de limpieza del acero. El paso a paso de la aplicación. Vamos a ver. Esto es importantito cuando a veces compramos el producto, a veces lo compramos con mucha antelación, lo dejamos reposar en la casa y se nos queda allí. Todos los productos anticorrosivos de pintura, ellos están compuestos por una serie de productos que en algunos momentos, si lo dejamos quieto, ellos se comienzan a separar. Y después entonces nos comienza a quedar la resina, los pigmentos, los conductores, se nos comienzan a separar uno del otro. Entonces, hay que mezclarlos, moverlo en forma circular. Si tienen como batirlo, sería mucho mejor. Ya hoy por hoy existen incluso unas aspas especializadas, se conectan a un taladro y pues se pueden revolver mucho mejor porque así hacemos una mezcla homogénea y garantizamos que los productos pues estén en buenas condiciones. Es importante verificar que la pintura, cuando la destapemos, no tenga ningún tipo de nata o espuma sobre la capa de la pintura, que no tenga mal olor,
que la lata no esté hinchada, porque eso quiere decir que el producto pues ya ha pasado mucho tiempo, posiblemente se abrió, se volvió a cerrar, ya tuvo contacto con el oxígeno y eso tiende a la degradación del material si está guardado pero con oxígeno. Entonces, pues eso hay que revisarlo, examinarlo antes de utilizar cualquier anticorrosivo o cualquier pintura. Porcentaje de dilución, esto es muy importante porque hemos encontrado temas con que la persona, no, es que yo le eché tiner, pero no me seco, me secó muy rápido, me quedó chicloso. Bien, los anticorrosivos como tal no se diluyen, se deben aplicar tal cual como viene en el envase. Ahora bien, lo que son las pinturas de acabado, lo que hay que buscar la ficha técnica, cuál sería el producto que me dice el laboratorio, fábrica, para yo poder diluir o adelgazar un poco la pintura de acabado. Y eso sí, normalmente el mayor porcentaje es un 10% del valor de un galón, que sería en este caso una pinta. Pero eso siempre debe ir a lo que es la ficha técnica, porque la ficha técnica nos va a decir cuál es el material, en qué cantidades y si lo puedo o no diluir. No utilicen ni diésel ni gasolina o querosene, porque a veces terminan utilizando este tipo de productos creyendo como son productos a base de petróleo, pues no pueden diluir el producto. No, vamos a tener un problema, vamos a echar a perder y vamos a dañar los productos. La mayoría de los productos pues se diluyen es con Mineral Spirit, que es una forma de aguarrás, lo que se utiliza para poder adelgazarlo un poco, si vamos a utilizar incluso con un tipo de aerosol o máquina de spray. ¿Ve? La imagen, ahí está, vemos el pequeño video, cómo se debe realmente de revolver la pintura de forma circular para que todos esos pigmentos y todos esos componentes, incluso los sólidos, los materiales conductores que a veces se nos van al fondo, pues podamos aplicarlo. Sacan todos parte de la misma mezcla y no queden separados. Y que al final, cuando usted comience a aplicar, comenzó a aplicar la resina, que es lo primero que se va a la parte superior del envase, y usted dice, esto no pinta. Claro, porque estoy aplicando es la resina. Entonces, siempre se debe revolver, así usted tenga esa pinturita en su anaquel. De aquí, obviamente, al comprarla en Hopsa, cuando usted se la lleva, aquí se la van a revolver, pero llegó a casa, la compré un martes, un miércoles, y yo voy a pintar el fin de semana, me pasaron 3, 4 días, entonces usted revuelva esa pintura para que quede toda de una forma homogénea. Y todos los componentes, pues, se unan, ¿no? El tipo de producto, de brocha o herramienta que debo escoger para utilizar. ¿Qué tipo de brocha debo escoger? Si es base agua, si es base solvente o base aceite, ¿no? Si es un tipo de spray, qué tipo de tanquecito acabado, si lo quiero liso, base semilisa o rugosa, va a depender mucho de la textura de la felpa o del rollo que usted vaya a escoger. La superficie que va a pintar, piso, techo, superficie plana, superficie con curva o zona. Este tipo de áreas a pintar también es necesario saber qué tipo de brocha o felpa yo voy a escoger. Como les comentaba al principio, cuando hacemos algún tipo de verjas o decoración de acero, hacemos algunos tipos de vueltas y colochos y diseño, y en esas partecitas donde hay esos pegues, muchas veces no llega el anticorrosivo. Entonces, esas partes nos quedan sin proteger y por allí comienza a marcarse el punto de la oxidación y luego la corrosión y vamos a tener entonces que reparar eso. Y la verdad que reparar sale más oneroso que hacerlo desde un principio. Entonces, hagámoslo bien desde el inicio para que al final pues nuestros costos no sean afectados. Aplicar el incorrosivo o primario de acuerdo a los pasos anteriores. ¿Cómo vamos a aplicarlo? O sea, hacer todo el procedimiento, la limpieza, el producto que debemos escoger, cómo debemos aplicarlo, en qué lugar. Bueno, esos son los procedimientos que debemos hacer antes de aplicar cualquier anticorrosivo, para que entonces esté ya apto a recibir el acabado. Mira, hay un punto bien importante. A veces escuchamos que pongo el anticorrosivo, pongo el primario y yo pongo la pintura después de un mes, después de 3 semanas. No.
usted le está cambiando la composición al anticorrosivo si yo lo dejo expuesto más de 7 días. Si usted va a aplicar el anticorrosivo y no puede aplicar el acabado inmediatamente, el tiempo más largo o más prolongado que puede esperar son 7 días como máximo. Antes de eso, lo puede aplicar incluso al día siguiente o después de 4 horas, que es lo que dura un secado normal del anticorrosivo. En ese periodo de tiempo, en ese lapso de tiempo, usted va a aplicar el acabado. No dejarlo expuesto por mucho tiempo, pues comienza a perder sus propiedades. ¿Por qué? Porque ya lo atacó los rayos ultravioleta, la humedad, y nos comenzamos a perder propiedades del anticorrosivo. El anticorrosivo es un primario, es un punto de anclaje, nos ayuda a evitar que comience a entrar la luz solar, nos ayuda a que evite entrar la humedad, pero él no me protege totalmente si yo no le pongo el esmalte, que deben ser a 2 manos, siempre. Hago mucho énfasis en eso porque no se les olvide. O sea, el tiempo máximo que puedo dejar un anticorrosivo expuesto son 7 días. Y luego entonces aplicar el acabado. O antes de eso. Mira, hay un punto importante si vemos la imagen, las partes más sensibles son los bordes o las esquinas. ¿Por qué? Pues obviamente la capa de película de pintura o anticorrosivo o primario que se va a aplicar en esa área casi siempre es la más delgada. Pues sufre mucho más incluso porque no va a tener la protección adecuada por el espesor de la película que va a tener. De hecho, todas las películas de pintura nos piden un espesor mínimo para que ella quede óptima a soportar la luz ultravioleta. Entonces eso es importante tenerlo en consideración, que en esos bordes, en esa esquina, pues a veces que es bueno pasarle 2 manos, una tercera mano, pero solamente en esos bordes como para dar una protección extra, porque tomando en cuenta que la capa de película de pintura ahí siempre va a ser un poco más delgada, ¿no? Perdón, perdón. Y siempre que está verificando todo lo que son los bordes, la superficie y todo cómo está, ¿no? Vamos a la encuesta número 4, don Yacir. Viene la encuesta número 4. Dentro de los tipos de solventes de pinturas anticorrosivas se incluyen 1, diésel, 2, gasolina, 3, agua ras, 4, thinner, 5, todas las anteriores, 6, ninguna de las anteriores. Es interesante, ¿eh? Piensen, los solventes de pinturas anticorrosivas incluyen el diésel, la gasolina, agua ras, thinner, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Buena memoria, que tengan que tener buena memoria y prestar atención, clave para Interesante. hacer esto. Interesante. Porque la gente le está costando más. Ahora sí, vamos a darle como unos 10 segundos. Vale, unos 5 segundos más. 3, 2, 1 y cerramos la votación. Les comparto el resultado. 50% dice ninguno de los anteriores. El resto de la gente pone aguarrás, thinner o todas las anteriores. A ver, Arturo, Ninguna de las anteriores, los anticorrosivos no se diluyen. Les comentaba que el anticorrosivo, tal cual como viene en el envase, se debe aplicar. ¿Qué pudiera diluir usted en todo caso? Y según ficha técnica, la pintura de acabado. Y lo más usual para utilizar, para diluir o para adelgazar un poco, sería el Mineral Spirit o el aguarrás, que es muy parecido, pero ninguna de las anteriores. No se debe utilizar ningún tipo de diluyente, ningún tipo de solvente para disolver o diluir los anticorrosivos. Reitero, usted compra su galón o su tanque de anticorrosivo y así como usted lo destapa, así mismo lo aplica sobre el metal, sin ningún tipo de dilución, con brocha, con rodillo, con pistola, tal cual como viene el base. Si va a utilizar algún tipo de pistola, pues la ficha técnica le va a decir el tamaño de la boquilla y la presión que se debe utilizar para aplicarlo en ese caso, pero no diluirlo. Así que es bien por lo que contestaron el 50%, que ninguno de los anteriores. ¿Ok? ok, seguimos. Muy bien, Gracias. avanzamos.
Mantenimiento. Esto parece a veces hasta palabra sucia. ¿Cómo omitimos el tema del mantenimiento, que es parte muy importante realmente, el tema de mantenimiento? Mira que tenemos unas imágenes, lo necesario que es el mantenimiento, porque posiblemente estos techos estaban galvanizados, esta vez, si usted ve el material, la verja, estaban pintadas, tenían un color, si vemos la fachada posterior también tenían un color, pero al no dar mantenimiento comenzamos y le permitimos a ese óxido comenzar a avanzar sobre la superficie. Él no es que le sale en un área y se va a quedar allí. Él va a avanzar porque se comienza la degradación del metal. Entonces, si no damos un tema de mantenimiento, vamos a tener esto en grandes escalas. El mantenimiento lo que nos ayuda es a determinar si hay algún lugar, en alguna partícula que comience a aflorar con el tema de la oxidación. Y es mucho más fácil atacarla porque va a estar pequeña. Imagínense pintar todo ese techo, la limpieza que hay que hacerle, la preparación de la superficie, posiblemente hasta cambiar tornillos. Luego entonces con el anticorrosivo y luego entonces con el impermeabilizante, en este caso del techo. Igual con la verja, la limpieza, si hay alguna lugar posiblemente que ya esté oxidada, o sea, o esté corroída, entonces eliminar, cortar y hacer. Entonces esto nos va a llevar a tener más gasto a nuestro bolsillo. Entonces para eso es bueno dar un tema de mantenimiento cada cierto tiempo, que ahora lo vamos a analizar un poquito. El mantenimiento debe ser según la debilidad del producto, ¿no? ¿Qué tengo yo? Si son vigas H, si son barras de acero, si es acero corrugado, que tiene mucho tráfico, todo eso va a depender también, porque si yo tengo un área muy transitada, el uso y el abuso de esa, el contacto que va a tener va a ser mucho mayor de una escalera o un pasamano que yo tengo en un lugar donde tenga poco tráfico. El deterioro va a ser mayor donde hay mayor tráfico. Entonces, pues, el mantenimiento o la búsqueda de evitar que algo me pase debe ser un poco más corto el periodo de mantenimiento o de inspección, en todo caso, ¿no? Porque eso nos va a ayudar realmente pues, a prolongar el tiempo de vida al material, al producto aplicado. Y esto es importante, muchas veces en los techos, las canales, si tenemos algún árbol cerca o algún vecino que tenga un árbol, pues nos comienza a caer mucho las hojitas, las ramitas, y esas hojas comienzan a pudrirse con el paso del tiempo y nos comienzan a crear oxidación sobre ese techo, porque ese material orgánico se comienza a descomponer, comienza a procesar algún tipo de ácidos y demás, y entonces nos corre el material. Entonces tenemos allí que hacer por lo menos una inspección en algunos casos. En los techos yo recomiendo por lo menos una vez al año, una inspección visual. Por lo menos subo, veo cómo está, en qué condición se encuentra. Tengo un tornillo flojo, simplemente abro el tornillo, le pongo ahí su impermeabilizante, su masilla, se resolvió el problema. Si yo espero 5 o 6 años después, me voy a dar cuenta que tengo oxidación por todas partes, el gasto va a ser mucho más oneroso. Pues voy a tener más gasto, que lo que buscamos es minimizar los gastos hoy por hoy, ¿no? Limpiar todo lo que son las suciedades, eh, ver mucho las que son las zonas de difícil acceso, hay que ver cómo uno se puede programar para hacer la inspección en esa parte, en caso de falla, eliminar los óxidos, herramientas manuales o mecánicas se deben utilizar, limpiar la suciedad de óxido removerlo, pues entonces, pues sí, hacer una inspección visual una vez al año ayuda mucho realmente a minimizar los gastos la aplicación de los acabados, los esmaltes, todo eso nos ayuda si hacemos esa pequeña revisión visual. Ese no es el mantenimiento como tal per se, eso es una revisión. Luego de la revisión me voy a dar cuenta qué tipo de acción debo hacer para darle un pequeño mantenimiento, ya sea pequeño, mediano o grande, dependiendo el daño que pueda tener el sustrato o el material en ese momento. Revisión visual, lo que mencionábamos, 6, 12 o 18 meses, lo recomendable. Usted se va a dar cuenta si comienza a salir algún tipo de pigmentación del óxido, pues puede atacarlo mucho más fácil. Hacer mucho énfasis en el área o revisar mucho los puntos de la soldadura, que en ocasiones pues se hace la soldadura, eso termina con unas escorias por el electrodo de la soldadura y eso quedó allí y posiblemente con el paso del tiempo se levanta esa escoria y me queda ese punto de metal que se comienza a oxidar. Entonces pues hay que estar muy pendiente, cada cierto tiempo hacer una revisión bastante
minuciosa o superficial, dependiendo de la agresividad, la cantidad de vueltas, colocho, pintura o remaches o pegues que pueda tener para evitar que esa corrosión vaya apareciendo y nos vaya a afectar. Mire, estudios nos dicen de que la corrosión puede provocar fallas en estructuras metálicas, eso es cierto. Un puente con mal mantenimiento, pues se nos puede venir abajo. Incluso una estructura de una casa que pues esté sostenido con vigas, si no le damos el mantenimiento, no la revisamos, pues vamos a perder soporte en esas áreas. Entonces, siempre es importante hacer un tema de mantenimiento y unas inspecciones, ¿no? Para evitar que tengamos algún tipo de fuga. Mire, los costos evaluado, pues, un estudio que se hizo son de 2,5 billones de dólares a nivel del mundo. O sea, imagínense el costo de los mantenimientos, cuánto hay de plata invertida allí. Entonces, en un cierto país son 1,6 millones de dólares. Ese es el Producto Interno Bruto de un 3%. O sea, eso es mucho decir. Entonces, pues obviamente también aparte de eso, pues la apariencia, el mantenimiento de las estructuras, pues es clave porque nos ayuda a que todo esté en la forma correcta, que todo esté bien y pues obviamente también a la visibilidad se mantenga mucho más atractivo. Bien, vamos al aprendizajes y vamos a entrar al proceso de las preguntas. Sí, pues vamos a entrar en proceso de preguntas y respuestas. Un poquito aquí nos pregunta Alcides. ¿Hay una diferencia entre un anticorrosivo a base de agua con las acrílicas o anticorrosivo de minio rojo? Ok, así de te comento. En realidad, en cuanto a la diferencia de los dos, lo que tiene ese uno es que es base alquídica, lo que llamamos base aceite, y el otro es base agua. Básicamente los dos te hacen la misma función, te funcionan como un anticorrosivo. Pero ¿qué ventajas tiene cuando hablamos de un anticorrosivo que es base agua y que es dos en uno? Que ese mismo es anticorrosivo y te funciona como acabado a la misma vez. En cambio, el anticorrosivo como tal per se, ese sí necesitas aplicarle luego un esmalte. Pero en la diferencia en sí como tal, pues lo que tiene es simplemente la calidad de cada uno, ¿no? Que uno es aceite y el otro es base agua. Y la tendencia nuestra, en nuestro medio, es pensar siempre en el minio. Y ya comentó lo que te comentaba al principio, que por la tendencia que eso se sacaba del óxido de plomo y entonces era como más agresivo, pero hoy por hoy todo lo que es el minio está hecho a base de materiales sintéticos, que son un primario y es un anticorrosivo como tal. Ok, interesante. Acá nos pregunta Fabián, ¿qué producto en base a zinc tienes disponible? Ok, cuando hablamos a base de zinc, nosotros pues no lo traemos, nuestros productos son americanos y el cromato de zinc como tal, en Puerto Rico, que es donde lo fabricamos, pues es prohibido, no lo podemos manejar. Entonces, pues hay otras fábricas a nivel de otros países que sí lo procesan. Pero nosotros a base de zinc, pues no lo procesamos por temas ya de política de país. Ok, ok, interesante. Brandon nos pregunta, déjame leértela, ¿no? Si uso un convertidor de corrección, también tengo que aplicar el anticorrosivo si el convertidor funciona como una cubierta adicional. Ok, perfecto, buena pregunta, muy buena pregunta. Ok, el convertidor lo que te hace es que te mata o te disuelve la capa de oxidación que hay. Hago énfasis en esto, o reitero, oxidación es una cosa, corrosión es otra. Si el material está corroído es porque ya está picado. Si tú le aplicas un inhibidor de óxido, lo que hace es que te va a quemar, pero te va a quedar el orificio, el hueco donde se haya comido, ya lo que indica que esa parte tengo que eliminarla. Si lo que tienes es óxido y usan un convertidor de óxido, lo que hace es que te lo va a limpiar y te lo va a llevar a lo que llamamos el material blanco o el acero blanco. Luego que debes limpiarlo, pues no lo puedes dejar sobre la superficie, tienes que utilizar un anticorrosivo o un primario. El convertidor lo que hace es limpiarte la superficie. Algunas casas aquí en Panamá pues sí distribuyen el tipo de producto que viene líquido, se aplica con una brocha, un rodillo, eso te limpia la superficie, reitero. Luego hay que lavarlo y aplicarle entonces el anticorrosivo. Ok, seguimos con la siguiente pregunta. Ok, esta es Marta, que ya está pensando en qué hace, cómo pinta. ¿La segunda mano la puedo dar en cuanto se seca la primera mano o tengo que esperar un tiempo? Sí, tienes que esperar un tiempo. Si yo aplico, ya aplicaste el anticorrosivo, diste la primera mano de pintura.
cuando voy a aplicar la segunda mano de pintura, yo debo esperar por lo menos 6 horas para aplicar la segunda capa de pintura. ¿Por qué? Porque yo tengo que darle el punto de secado a la pintura y parte de anclaje a la primera capa. Si bien es cierto, yo mencioné que nos tenemos un producto que seca en 15 minutos. 15 minutos seca al tacto. Si tú lo tocas en 15 minutos, pues está totalmente seco. No me va a manchar a nadie que pase muy cerca, no me va a manchar a mí si yo me recuesto o lo toco. Esa parte va a quedar sin problema. Pero la pintura aún no está al 100% anclada sobre el anticorrosivo. Entonces, yo tengo que esperar 6 horas para darle la segunda mano de acabado. Espero que haya sido respondida la La pregunta. pregunta es importante. Y eso es muy común cuando estás en el uso. Te queda de que cuándo lo hago. Sí. Ok, vamos a. Bueno, este es un anónimo, nos dice: una residencia en la cinta costera, perdón, en la costera C5, ¿qué tipo de corrosivo debería utilizarse? Bien, buena pregunta. Eso puede porque está cerca de la costa, cerca de playa. Mencionábamos que si es un lugar tipo marítimo, hablamos de barcos, hablamos de plataformas, hablamos de muelles, pues tenemos que usar productos tipo epóxico. Ahora bien, si es una residencia cerca de playa, usted utilizando un anticorrosivo y aplicando sus 2 manos de pintura de acabado, usted no va a tener problema de oxidación. Recordemos que lo que hay que hacer es proteger el metal a que no reciba ni la humedad ni la luz solar. Si yo encapsulo ese acero o ese hierro o ese metal, con esos dos componentes y el acabado a 2 manos con su espesor específico, que la ficha técnica lo dice, usted no va a tener problema de corrosión y le funciona perfectamente bien. Ok, seguimos con otra pregunta. ¿Cómo? Mira, esta es Marta nuevamente que está pensando en cómo trabaja, está muy bien. Yo limpio mis verjas con Clorox y agua. ¿Estoy en lo correcto? No, o sea, el cloro lo que te sirve, y es muy bueno, sí. ¿Para qué? Para eliminar cualquier partícula de moho. El cloro, y poquito de sodio lo que hace es que te destruye las partículas de moho, y no solamente para la verja te funciona, sino que te funciona para cualquier superficie, llámese piso, paredes, techo y demás, porque obviamente es un inhibidor del moho, te lo destruye, te lo mata. Y si lo está limpiando con cloro y agua, perfecto, no pasa nada. Solo que sí, tienes que limpiarlo muy bien para que no queden esas partículas del cloro que se te sequen sobre el acero o el metal y que eso te pueda ocasionar una oxidación. Entonces, al aplicarlo, luego debes lavarlo muy bien y bueno, obviamente que se seque al ambiente, porque obviamente en la condición, si es una verga, no le vamos a pasar un trapito y mucho menos, ¿verdad? Para que el medio ambiente la seque. Pero si lo usas no pasa nada, o sea, ahí lo que estás eliminando son partículas de moho. Ok, y nos pregunta Roberto: ¿qué recomiendan para el óxido en la tapa de un freezer? Ok. Tapa de un freezer, ¿ok? El procedimiento, tienes que lijar toda la película, la pintura, vieja que exista o que se esté levantando. Tienes que lijar o preparar la superficie, eliminando la oxidación y luego aplicando un anticorrosivo y una pintura de esmalte. El tema que también puedo entender algo, hacer un freezer y si tú aplicas una pintura de esmalte, llámese con brocha, con rodillo, pues vas a ver las vetas posiblemente. Entonces, este tipo de sustratos, freezer, automóviles, lo recomendable es pintarlo con spray para poder tener una mejor cobertura más lisa. Pero el principio básico es el mismo, la preparación de la superficie, que es eliminar partículas de pintura vieja, eliminar oxidación, aplicar un primer o un anticorrosivo y la pintura de acabado del gusto que desees. Ok, interesante. Pero estaba un poquito también ligado. Mira, la gente ya está pensando en qué va a hacer en sus proyectos. Cuando uno prepara la superficie y el óxido es puntual, al limarlo con flexible, queda un desnivel en la superficie, ¿no? ¿Se coloca algún tipo de masilla? O sea, una pregunta, ¿no? ¿Se coloca algún tipo de masilla o habría que pulir toda la pieza, aunque sea solo el óxido puntualmente? Excelente pregunta y sucede mucho. Eso es cierto, porque ya se picó, está muy la hendidura, le pasamos la flexible y cuando le paso la mano de pintura, pues yo voy a notar esa hendidura. Bien, en algunos casos se utiliza mucho lo que es el plastobón.
se hace la mezcla y se aplica en esa parte. El plastón sabemos que seca bastante rígido y bastante fuerte y luego que se pinta, pues disimula mucho. Pudieras aplicar, después que lo lijas, le metes el anticorrosivo, sobre el anticorrosivo le pudieras aplicar algún tipo de masilla acrílica, dejar secar, lijar y luego aplicar entonces la pintura de acabado. ¿Qué pasa? Que si ya yo tengo la hendidura del metal y lo tengo protegido con el anticorrosivo y sobre esa pequeña hendidura le aplico una pequeña capa de masilla acrílica, reitero, acrílica, la lijo después que esté seca y le paso la mano de pintura, pues no la voy a notar. Esa pintura, esa masilla acrílica, después que está bien seca, la puedes lijar un poco para que te quede uniforme y le aplica la pintura de acabado sin ningún problema. Ok, interesante y buena pregunta, la verdad. No conocía todo el proceso. Ahora nos dice Cristian, los dos en uno, esmalte y anticorrosivo, ¿se pueden diluir o se aplica tal cual como viene en el envase? Mira, es importante recalcar de que nosotros recomendamos que ninguna pintura, ya sea anticorrosivo, ya sea esmalte o sea una pintura base agua, se diluya, salvo que la ficha técnica te lo permita diluirlo, pero lo recomendable y lo más efectivo es aplicarlo tal cual como viene en el envase. ¿Por qué? Porque ya viene hecha su mezcla proporcionalmente para que ella corra, fluya y tenga pues el acabado final que se espera. Entonces, lo recomendable que es no diluirla, aplicarla tal cual como viene en el envase. Ok, importante, muy interesante también, ¿no? ¿Qué se puede hacer una vez? Perdón, ahí me dice un asistente. ¿Qué se puede hacer en una verja si se colocó anticorrosivo solamente y le salió el óxido de nuevo? Fue lo que mencionaba en una de las participaciones, que si yo dejo el anticorrosivo expuesto por mucho tiempo, no me va a hacer el trabajo adecuado. Lastimosamente, si ya te aplicaste el anticorrosivo y te volvieron a salir las manchas de oxidación, pues tienes que volver a lijar, volver a preparar la superficie como si no se hubiera hecho nada. ¿Por qué? Porque ya ese anticorrosivo que está ahí no está haciendo nada. Te está aplicando un color solamente sobre la superficie. Entonces, hay que volver a lijar, hay que volver a preparar la superficie y nuevamente aplicar el anticorrosivo. Ahora sí, luego de aplicar, no esperar más de 7 días para aplicar el esmalte. Así que posiblemente si eso pasó fue porque estaba muy extendido el tiempo o la capa de anticorrosivo que pusieron también es muy delgada. Porque es otro factor muy importante, no es un tema simplemente de aplicar un color, sino hay que asegurarse que la pintura o el anticorrosivo sobre el metal quede uniforme, quede pareja, no me quede con veta, que muchas veces las deja, el tipo de brocha, para utilizar la brocha que se va a utilizar para aplicar pintura anticorrosiva, debe ser pintura de celda natural, para poder aplicarse, y le va a quedar mucho más efectivo. Entonces no van a tener esas vetas o esas rayaduras que nos dejan muchas veces las brochas que usamos, ahí usamos brochas sintéticas, es todo lo contrario. La brocha sintética para base agua, la brocha de celda natural para base aceite. Entonces, eso nos va a ayudar, pero si fue el caso, que sea el espesor correcto, y si ya tiene mucho tiempo, entonces todo el procedimiento de cero, como si no hubiese hecho nada. Ok, nos pregunta Juan, para usar el convertidor hay que remover la pintura. Pues de hecho, el convertidor se utiliza en la área que tiene oxidación. Si no tiene oxidación, pues no tienes que remover pintura. Ahora bien, si la pintura existente pues está suelta, hay partículas de oxidación, yo tengo que primero remover la pintura vieja, la pintura que esté suelta. Luego de eso, aplicar el convertidor, limpiar y aplicar entonces el anticorrosivo. Es importante tener en cuenta que si yo voy a hacer un repinte, porque ya la verja está pintada en cantidad de tiempo, puede tener ya algún tipo de deterioro. Si yo no hago una inspección cada cierto tiempo, cada año promedio, no doy un mantenimiento en corto tiempo, cada año promedio, pues yo voy a tener un deterioro del producto. Entonces, siempre debo hacer una inspección primero, debo ver si la pintura que existe está suelta. Y si voy a usar, como bien dice, el convertidor de óxido, pues la pintura que exista, si está suelta, tienes que levantarla. Pero si la verja está en perfectas condiciones, no es necesario utilizar un convertidor de óxido. Ok, muy buena el tema.
acá nos hace una pregunta también interesante. Si aplico un anticorrosivo a un techo, ¿qué tiempo debo esperar para aplicar el impermeabilizante? Tomando en cuenta que el sol pega directo y seca más rápido. Ese es un factor bien importante. No es que me secó, o sea, un anticorrosivo, digámoslo así, genérico, normalito, su tiempo de secado son de 2 a 4 horas. Lo apliqué en el techo y me secó en media hora. Ok, te secó muy rápido y el producto al secar muy rápido, normalmente no hizo su procedimiento de anclaje. Entonces, ¿qué va a pasar con ese anticorrosivo? Posiblemente se te vaya a levantar porque no se le dio el tiempo adecuado. Nosotros recomendamos que somos especialistas también en impermeabilizaciones de techo, pues recomendamos que se haga este tipo de trabajo en horas tempranas de la mañana o medio tardecito, cuando ya el sol no está caliente. O sea, evitar las horas del mediodía donde el sol pues pega muy fuerte sobre la lámina y básicamente en algunos casos la pintura apenas está haciendo contacto con el metal y ya se está secando, lo que te indica que la pintura no tuvo tiempo de amarrarse al techo, no tuvo tiempo de pegarse al sustrato. Ahora, si es un techo que tiene pues mucha oxidación, pues en la área oxidada, pues o que se limpiaron, pero que aún así te mantiene oxidada, pues el anclaje va a ser mucho más rápido. Pero lo recomendable es, reitero, esto en las mañanas o en hora de la tarde. Y lo mejor es pintar al día siguiente, para que le dé su tiempo de curado y de anclaje al anticorrosivo. Recuerda, son 6 horas mínimo que debemos darle un anticorrosivo para poder aplicarle pintura. Ok, muy buen punto, ¿no? Uno desconoce un poquito, uno piensa, está seco. Sí, exacto. Y no No, funciona así. no tan claro. Sí, ok, aquí tengo una pregunta con la cual totalmente me identifico porque me ha pasado ese problema. Nos escribe Moisés. Estos anticorrosivos son protectores al orine de perros. Me río un poquito, pero me ha pasado que el perro va, Total. agarra con una esquina de la verja Sí. y... A ver, cuéntame. Mira, total. Y en cierta medida, pues tuve la misma experiencia porque mi portón, el estacionamiento, el perro en la casa, marcando territorio, se orinaba en esa parte. Mira, yo le apliqué no una, 2 manos de anticorrosivo del nuestro, no te hablo de otra marca, del nuestro, 2 manos de anticorrosivo, le apliqué 3 manos de pintura de acabado y aún así con el paso del tiempo, el orina del perro es extremadamente agresivo. Incluso tú puedes poner acero inoxidable y le cae orina de perro y se lo va comiendo con el paso Se del lo va comiendo, tiempo. sí, porque es ácido, ¿no? Es El ácido ácido. úrico se lo va Sí, comiendo. sí, sí. Entonces, pues obviamente es muy difícil controlar que, ahora, si es un tema esporádico, pues no te va a pasar nada. Pero si ya el perro, pues es de tu residencia y ese es su área donde ya el marco y va a seguir allí, pues va a ser bien difícil. Ahí lo que vas a tener que hacer es buscarle al perrito que puede en otra parte. Porque sí, pero a título personal yo viví esa misma experiencia. Y ya te digo, a título personal, pues hice este procedimiento y aún así, pues sí, sí siguió marcándolo y pues no, ahora bien, hay un punto que posiblemente te puede ayudar más a extender esa protección, pero de igual manera pues tienes un tema de que es más oneroso, utilizar productos epóxico grado marino, porque hacer epóxico grado marino, pues ellos pues soportan mucho más ese clima agresivo, porque están de hecho hasta inmerso en el agua salada y pues duran mucho tiempo. Entonces, esa sería una opción que te pudiera presentar un epóxico de 2 componentes, parte A, parte B, se mezcla y se aplica sobre esa área. Eso te va a dar mucha extensión de vida, eso sí. Ok, acá nos pregunta Alejandro, ¿qué pasa con el anticorrosivo si se aplica sobre acero nuevo que viene engrasado? ¿Y qué procede? No, el acero engrasado que viene nuevo de fábrica, que es muy normal que eso suceda, pues tienes que limpiar ese acero. De lo contrario, no vas a tener ningún tipo de punto de anclaje. Lo recomendable es que ese acero nuevo lo limpies con thinner. Se remueva toda esa grasa o con un removedor de grasa para poder limpiarlo, para entonces posteriormente aplicar el anticorrosivo. Si lo haces así tal cual como te llegó de fábrica, usted va a botar el dinero, porque no va a tener punto de anclaje. Ok, nos pregunta Tomás, quiero pintar mi techo, vi unos pequeños inicios de óxido. Ajá. ¿Debo pintar con anticorrosivo primero y luego con el esmalte?
Sí, sí, de hecho sí. Si tienes ya el techo con algunas partes donde tiene esa pigmentación del óxido, pues lo ideal hay en esas partes específicamente, no tienes que hacerlo en todo el techo. Si son áreas muy concentradas o muy específicas, pues la puedes limpiar con el anticorrosivo y luego entonces, perdón, limpiarla con herramienta mecánica, aplicar el anticorrosivo y no le vas a poner pintura, le vas a poner impermeabilizante. Son dos productos totalmente distintos. La pintura como tal, acrílica o pintura de aceite o alquídica, si tú la aplicas sobre un techo que te va a recibir constantemente la luz ultravioleta, lo va a terminar deteriorando. En cambio, los productos elastoméricos que son impermeabilizantes están diseñados para soportar los rayos UV, ultravioleta. Entonces, ese sería el procedimiento. Limpiar la superficie, aplicar el anticorrosivo y luego de ello aplicar entonces el impermeabilizante de techo. Ok, perfecto. Si quiero pintar con compresor, ¿cuántas manos debo pasarle para que quede bien cubierto mi techo? Bien, con compresor, reitero, no lo vas a diluir y lo recomendable en este caso aplicarlo, si es compresor, las partículas pues son mucho más delgadas. Vas a tener que aplicarle dos manos y de forma cruzada. Ok. Y siempre, discúlpame, y siempre verifica la ficha técnica que ahí te va a decir el tamaño de la boquilla o el espesor de la boquilla y la presión que debe tener el compresor para el momento de aplicarlo. Ok, aquí nos pregunta Oriel, si veo una barra de hierro oxidada expuesta en una columna, ¿qué puedo ponerle antes de subsanar la columna y repellar? Bien, procedimiento igualito. Si usted Igualito. simplemente y la va a repellar, la va a cerrar, la vas a condensar, le aplicas el anticorrosivo, limpias, aplicamos el anticorrosivo y repellas. Ya al aplicarle el repello sobre el anticorrosivo, ya lo estás protegiendo de la luz ultravioleta y la humedad. Entonces, pues digo, si bien sabemos, la viga de concreto, pues son una esponja, ella absorbe, pero puedo estar casi seguro que esa viga de acero que forraste con cemento, el cemento no va a quedar expuesto. Al final también lo vas a cubrir con un primario o con un primer y luego con la pintura de acabado que va a ser acrílica. Puedo entender que ese procedimiento porque es lo más común, pero es exactamente lo mismo. Anticorrosivo, repello y luego entonces se pinta la columna de concreto. Ok, pregunta. Quisiera saber si es posible colocar en un área seca, en la playa. Si se hace un procedimiento de limpieza, se coloca el anticorrosivo rojo, pero luego la pintura que trae de acabado es 2 en uno blanco. ¿Se podría utilizar o no afecta en Perdón, nada? perdón, repíteme la Está un pregunta. poquito, déjame, creo que se comió una palabra. Quisiera saber si es posible colocar en un área seca a la playa, creo que se comió, Cerca de la playa cerca puede de la ser. playa, sí, puede ser. Si se hace un procedimiento de limpieza y se coloca el anticorrosivo rojo, pero luego la pintura que trae de acabado es 2 en uno blanco. O sea, entiendo que si después que pone el aluminio rojo, le ponen un ¿En qué afectaría? 2 en uno blanco, Mira, ¿cómo afecta? de hecho, una de las recomendaciones que hacemos es que cuando usted utiliza un anticorrosivo, si es rojo o es gris, que el color que vayan a aplicar no sea exactamente igual. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta realmente dónde estoy cubriendo. Si usted va a hacer ese procedimiento, le aplica el anticorrosivo rojo o el minio rojo y luego le quiere aplicar el 2 en uno en blanco, lo puede hacer perfectamente bien. No le va a pasar nada porque recuerde que usted va a tener dos manos de ese esmalte 2 en uno en blanco. No va a pasar nada. Lo puede hacer perfectamente bien. ¿Ok? ¿Hay algún producto líquido que ayude a quitar el óxido y así poder preparar más fácil el lugar que se vaya a aplicar el anticorrosivo y la Sí, pintura de esmalte? sí existe. Existen los inhibidores de óxidos líquidos que hemos estado conversando. Se vierte sobre el área que está oxidada, se deja trabajar cierto tiempo según la casa fabricante. Nosotros no lo fabricamos, no lo traímos, pero otras casas de pintura sí. Y luego se limpia. Al limpiarse, luego entonces se aplica el anticorrosivo y la pintura de esmalte, o en este caso, si es un techo, sería entonces el impermeabilizante. ¿Ok? Una última pregunta. Si pinto con anticorrosivo con brillo y luego una pintura elastomérica tipo impermeabilizante, ¿eso se puede o es recomendable que el anticorrosivo sea mate y luego el impermeabilizante? Ok, normalmente cuando pintamos con un producto que tiene brillo, el producto que se le debe aplicar encima debe ser un producto también con brillo.
salvo que sea un impermeabilizante como tal, porque sí tiene punto de anclaje. Pero recomendable normalmente es una pintura, un anticorrosivo que sea mate, para poder recibir una pintura que sea mate de igual manera. Si yo aplico una pintura que tiene brillo o está satinada y yo quiero aplicar una pintura mate sobre ella, no voy a tener un punto de anclaje, salvo que yo prepare esa superficie con un acondicionado de superficie para que me quede óptimo a recibir entonces una pintura mate. Eso sucede mucho en algunos lugares que pintamos con pintura, va a redundancia, que tiene un brillo o son semigloss o son gloss y quiero cambiarlo a mate. Entonces yo no puedo aplicar la pintura mate sobre una pintura con brillo porque no va a tener punto de anclaje, no va a tener esa adherencia. Sobre esa pintura que ya existe, que tiene brillo, debo aplicar entonces un acondicionado de superficie para que me reciba la pintura mate. Si en este caso vas a pintar con un producto anticorrosivo que tiene brillo y le vas a poner una pintura que es mate, pues vas a tener un punto donde no va a tener anclaje. Lo recomendable es que sea sin mate hacia mate. Si es con brillo, sería pintura con brillo. Ok, perfecto. Esa fue la última pregunta que teníamos en la lista. Agradecemos a todos su participación. Gracias, Ahora, gracias. una noticia, las noticias de orden, ¿cómo dice? Las noticias parroquiales, como Ok. dicen las misas, ¿no? Los anuncios parroquiales. En las próximas 24 horas le llegará un correo electrónico al cual utilizó para inscribirse. Ahí le llegará el link para el examen, para que hagan la prueba. Tendrán hasta el martes 14 de julio a las 7 de la noche para completarlo. El enlace debe indicar en cuál lugar de Hubsa, en cuál tienda, perdón, va a retirar el certificado y debe obviamente pasar el examen, no solo llenarlo, hay que pasar con un 70% o más de puntaje para Yo poder. creo que sí lo pasan. Yo pienso que lo pasan, hoy ha sido, Sí, sí, le han sí. contestado muy bien Sí, las respuestas, estaban prestando atención, sí. así que esperamos que haya un 100% De, pa- de, de que pasen todo. Sí, el certificado lo estaremos enviando después del 21 de julio para ser retirado. Les recuerdo también que la presentación la estaremos subiendo durante el día de hoy o mañana a nuestro canal de YouTube si quieren repasar algún tema o quieren compartirlo con alguna otra persona. Nos despedimos el día de hoy. Agradecemos a todos su participación, su atención, sobre todo sus preguntas, que siempre son importantes para poder desarrollar estos temas. Así que nos vemos en la próxima. Gracias y éxitos. Saludos.